pasar, no importa. Bueno, vamos a empezar en virtud del tiempo y la paciencia que han tenido. Lo que vamos a charlar hoy, vieron que venimos con toda la parte de abdomen, habíamos visto las maniobras, eso vamos a volver varias veces en los prácticos sobre esto para hacerlo al pie de la cama del paciente. Y en la semana próxima también vamos a volver con algunos temas de abdomen que se van a completar. Pero hoy vamos a hablar de ascitis, porque si bien toda la parte de, a ver, están viendo, ¿no? La presentación, No, ¿siguen profe, ahora viendo? se salió. Se acaba de ir la Se presentación. fue. Se fue. Bueno, vamos de nuevo, ¿no? Esperen que vamos a volver a compartir. A ver ahora. Ahí arrancó. Ahí se ve la filmina de peritoneo. Bien, bien. Bueno, decíamos que lo que es muy probable es que nosotros varias veces nos encontremos con esta patología, con la ascitis, que es un punto común de muchos cuadros abdominales. Entonces, un pequeño recuerdo anatómico, el peritoneo tiene las dos caras, la cara peritoneal y la cara parietal, que es la que está en contacto con la pared, como su nombre lo dice, y la otra la que está en contacto con el contenido visceral. Y contiene un líquido, como todas las serosas de nuestro organismo, la pleura, el pericardio, todas contienen un líquido que permite que se deslice una hoja sobre la otra y tiene un montón de funciones que vamos a seguir repasando. La fisiología de la reabsorción y secreción y filtración del peritoneo es común a las otras serosas, pero vamos a repasar en la cantidad y en lo que es las presiones que maneja el peritoneo. Sabemos que hay tres cosas que hacen que el líquido peritoneal se forme y que se distribuya, que es un equilibrio de presiones entre presión hidrostática y presión oncótica, que es lo mismo que decir entre la presión intracapilar y la presión intersticial. La presión intracapilar es la hidrostática, la presión que tengan los líquidos dentro de los vasos. Esa es la intracapilar. Y la presión oncótica es la presión intersticial, la presión oncótica del plasma que depende de las proteínas. Ahí tenemos en la filmina la presión intracapilar más o menos entre 17 y 35 y la presión hidrostática intersticial entre 6 a 5 milímetros de mercurio. Esto se filtra, el líquido se reabsorbe por la parte venosa y linfática y se recicla, secretándose y refiltrándose si todo el equilibrio de líquidos y proteínas está estable. Cualquier cosa que interfiera o por obstrucción o por aumento de inflamación o por cambio en la presión capilar, ya hemos visto cuando vimos insuficiencia cardíaca, vimos cómo en la fisiología del edema el aumento de la presión hidrostática, o sea, la presión intracapilar por insuficiencia cardíaca, aumentaba y generaba líquido haciendo lo que era anasarca, que tuviéramos líquido en el pericardio, en el peritoneo, en la pleura. También vimos que si perdemos proteínas, o ya sea por falta de ingesta o porque las perdemos por un daño renal, vamos a cambiar la presión hidrostática y vamos a juntar líquido y aumentar mucho líquido en todas estas zonas. El peritoneo no escapa a esta lógica y cualquier cambio en esto va a hacer que nosotros tengamos. Vamos a ver ahora lo que es las características del líquido peritoneal. La característica normal, y ven ahí una foto de la jeringa con el color, es un amarillo citrino, amarillo pajizo. Si uno lo mira de lejos, parece el color de la orina. Es un amarillo claro. Y en el tacto no es absolutamente líquido, es un poquito más denso y a veces es hasta adherente. Esta es la constitución normal del líquido peritoneal. Normalmente en la cavidad peritoneal nosotros tenemos aproximadamente 50 mililitros siempre de líquido dando vuelta.
las proteínas en el líquido peritoneal son bajas, menos de 2,5 gramos por litro. La glucosa es entre 70 y 100, es más o menos con la misma glucosa que tiene que tener el plasma. La albúmina, dentro de las proteínas, la albúmina es muy importante y tiene que estar entre 0 y 1,8. La LDH, esa es muy importante de saber que o es muy baja o hasta como límite superior 500. Fíjense que el rango que tiene de variabilidad es muy grande. No tenemos que tener habitualmente eritrocitos, podemos tener, dice, hasta 400, pero lo normal es que no tengamos eritrocitos, y los leucocitos tienen que ser en su predominio polimorfo nuclear, pero tienen que ser no más de 300 por milímetro cuadrado. Cualquier cosa que altere la fisiología del líquido peritoneal me va a actuar y lo vamos a encontrar en estos líquidos que nosotros, en estos parámetros bioquímicos que estamos viendo. Si por algo se corta o yo me escucho mal, me avisan enseguida, ¿sí? Vale, al Sigamos. momento va todo bien. Bien, bien. Entonces, la ascitis, dijimos que si la definición semiológica es que es la acumulación anormal de líquido en la cavidad peritoneal. Entonces ya sabemos que si le estamos poniendo el nombre de anormal, tenemos más de 50 mililitros de líquido peritoneal. Y que de acuerdo a las características del líquido, podemos hacer una primer clasificación de las que más frecuentemente veamos, donde dice quiloso, hemorrágico o biliar. Acuérdense por ahí que lo más frecuente es que nosotros lo veamos hemorrágico a veces y tenemos que ver si fue cuando pinchamos, que fue una paracentesis traumática, o si el líquido es espontáneamente sanguinolento, lo más frecuente es que estemos frente a una neoplasia con metástasis peritoneales. ¿Cómo lo sabemos? Porque si tenemos muchos eritrocitos crenados, es el término de laboratorio que nos va a venir, quiere decir que son eritrocitos frescos. Y habitualmente, si puede ser que pinche un vaso peritoneal, puede ser que pinche un vaso de la pared. Entonces, cuando yo saque con la jeringa, el líquido va a coagular rápidamente, porque en realidad lo estoy contaminando con líquido de algún espacio intravascular. En cambio, el líquido peritoneal no va a coagular rápidamente, aunque sea de color hemorrágico o tenga cero hemático, porque los eritrocitos están sueltos en el peritoneo. El líquido quiloso, blanquecino o lechoso se da porque se obstruyan el drenaje linfático. Entonces, por ejemplo, la cirrosis, algunas neoplasias, la tuberculosis, puede dar un líquido de esas características. Y también puede ser que encuentre un líquido pardo biliar oscuro con concentración de bilirrubina cuando tengo una patología aguda con perforación de la vía biliar y que cae bilis, lo que se llama un peritonismo de origen biliar, que cae bilis hacia y colorea el líquido peritoneal. La causa del 85% de los cuadros de ascitis en nuestro medio es cirrosis, fallo hepático, síndrome de hipertensión portal. La causa más frecuente en nuestro medio de hepatopatía cirrótica es la tóxico-alcohólica, después la hepatitis C, después la autoinmune y después una bolsa donde entran otro montón de causas. Y dentro de las que son por pérdida de la presión oncótica del plasma, tenemos el síndrome nefrótico, la insuficiencia cardíaca, la malnutrición o neoplasias de otro origen. Pero acordémonos siempre que si tengo más de 50 mililitros de líquido en el abdomen, ya tengo ascitis. Acá tenemos resumido 3 causas principales del cuadro de acumulación de líquido. En aumento de presión hidrostática intracapilar, cirrosis, insuficiencia cardíaca, obstrucciones de la vena cava, obstrucción de la vena hepática, caída de la presión osmótica intracapilar por pérdida de proteínas, síndrome nefrótico, malnutrición, cirrosis otra vez, insuficiencia hepática. Saturación del sistema reabsortivo, porque tenga el peritoneo inflamado, una infección crónica que podemos encontrar frecuentemente es la tuberculosis,
o la obstrucción por neoplasias. Esta otra característica hace que yo, siempre que veo líquido en el abdomen, de que ahora vamos a ver cómo en las maniobras semiológicas, cómo lo detectamos, yo sé que el paso siguiente es identificar el líquido y ver las características, o sea, hacer una paracentesis. En la anamnesis, yo, si hago un interrogatorio dirigido, voy a tratar de ver si el paciente en sus antecedentes, si es alcoholista, si tiene pérdida de peso, si tiene alguna otra característica, si el abdomen se vino distendiendo en forma brusca o si con el correr de los días lo notó, si tengo edemas periféricos, si el paciente tenía antecedentes de insuficiencia cardíaca, si tiene algún otro antecedente de trombosis, si tiene algún antecedente de otra neoplasia. Y después voy a buscar síntomas comunes asociados a la hepatopatía, que son la ictericia, la coria, la coluria, el prurito por el depósito de bilirrubina en la piel, o que el paciente tenga alguna diátesis hemorrágica u otra característica. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien. En la inspección siempre, y lo vinimos charlando y con algunos compañeros hemos revisado pacientes con asitis, vemos que la asitis tiene una variabilidad muy grande, puede tener la presencia de circulación colateral por translúcida de la piel, puedo tener la presencia de ombligos evertidos, que es bastante frecuente de ver, por hernias de la pared umbilical. Podemos tener que el paciente tenga una ascitis libre o tabicada, y esto dependerá si el líquido, cuando yo al paciente lo muevo, desplaza hacia un lado o hacia otro. Las infecciones reiteradas del peritoneo pueden generar tabiques, por ejemplo, la peritonitis bacteriana espontánea, que después vamos a ver un caso clínico. Los pacientes, cuando tienen mucho tiempo de evolución, la piel puede empezar a tener cambios, como por ejemplo que está puesto ahí en la diapositiva, que dice la piel de naranja, porque lo que tiene son múltiples foveas chiquititas y que cambian la característica de la piel. El abdomen batracio se refiere al líquido que está libre, y cuando el paciente está en decúbito dorsal, drena hacia los laterales, teniendo la panza más distendida e inflamada hacia los costados. La tolerancia de la citis va a depender del tiempo de evolución que tenga y del volumen que tenga. Algunas cursan con tensión de la pared tan grande y elevación del diafragma que el paciente tiene insuficiencia respiratoria. Otras tienen característica completamente distinta y directamente el paciente acumula líquido rápidamente, como por ejemplo en una neoplasia con obstrucción de los linfáticos. En la palpación puede ser o dolor, que generalmente se da por distensión de la pared, o por la sensación de tensión, aunque no sea dolor. Nosotros podemos palpar el hígado, o puede ser que la citis esté tan distendida que no lleguemos a palpar el hígado. El vaso en ocasiones se palpa como un signo, como charlábamos, de hiperesplenismo y de esplenomegalia dentro del síndrome de hipertensión portal. Después tenemos también signo del témpano, que es cuando el hígado está más cirrótico, disminuido de tamaño, y tengo mucho volumen de líquido, y cuando hago una maniobra de peloteo a nivel del hipocondrio derecho, siento algo que flota, y la descripción de todos los libros clásicos es como un témpano en el hielo o como un hielo en un vaso que sube y baja. Y también voy a tener lo que se llama la onda acítica. El signo de la onda acítica es que yo pongo la mano en la mitad del abdomen y golpeo con un dedo de la otra mitad, y voy a palpar la onda del líquido que se mueve dentro del abdomen. Eso es un signo que se denomina onda acítica. Todo eso dependerá del volumen que tenga el paciente de líquido en el abdomen. En la percusión, yo voy a palpar distensión,
puedo tener distensión gaseosa, hipertimpanismo, y la matidez por el líquido va, si está libre, va a ser cambiante. Si está en decúbito dorsal, voy a tener lo que se llama la matidez en semiluna o semiluna inferior, con la concavidad hacia arriba. Y cuando el paciente lo hago poner de un lado o de otro, la matidez se va a desplazar. Muchas veces en pacientes que tienen, por ejemplo, una cirrosis hepática y que tienen líquido acítico en forma permanente, inconstante, se va tabicando por los reiterados, decíamos, fenómenos inflamatorios o a veces infecciosos, y queda tabicada y no llegamos a encontrar el signo de la onda o que escuchamos la semiluna inferior, pero no tenemos desplazamiento. La auscultación en realidad puede ser que tenga los ruidos hidroaéreos muy alejados, porque la interfase del líquido me impide que yo escuche. Puedo llegar a escuchar si golpeo con el dedo como la onda acítica, pero esta vez va a ser un signo que va a ser auscultatorio, como un ruido alejado. Cuando yo golpeo con un dedo la vibración en el líquido me lo hace llegar hacia donde estoy auscultando, y que esto, si yo roto al paciente, vaya variando. ¿Mm? Por eso dijimos que tenemos básicamente, desde el punto de vista del líquido, si está libre o tabicado, las que están asitis, tabicadas o enquistadas, porque tienen múltiples adherencias, o la libre, que está libre, como su nombre lo dice, en todo el abdomen, y que esa es la que yo voy a encontrar desplazándose. ¿Qué dato más importante voy a tener? Que si yo tengo la asitis, la puedo dividir en 3 grados. Y habitualmente, si tengo un volumen escaso, fíjense, menos de 3 litros, con lo cual es mucho igual volumen. Lo que pasa es que tiene una gran capacidad, una gran compliance, toda la cavidad abdominal. Si yo tengo 50 mililitros, es lo que tenemos nosotros en este momento dando vuelta en nuestro peritoneo. Si tengo entre 50 y 100, no voy, aunque por definición ya tenga asitis, por clínica no la voy a encontrar. Recién voy a encontrar cuando se esté acercando al 1,5 litros, 2 litros, puedo llegar a empezar a percutir una semiluna inferior y encontrar algunos signos. El paciente va a tener dolor, distensión, pero no va a ser fácil interpretar el líquido, sobre todo si el paciente es grande o tiene sobrepeso. Ya la CITI de grado 2, sí, y lo que es importante es saber que por ecografía el líquido libre con 1 litro en el abdomen ya lo puedo, o sea, perdón, con 1 litro, con más de 200 mililitros en el abdomen, por ecografía lo puedo distinguir. La citis grado 2 y 3 ya tengo volumen enorme, y fíjense el número que dice abajo en la citis grado 3, volumen de líquido entre 6 y 15 litros. Imagínense el tamaño del volumen del abdomen teniendo 15 litros de líquido libre en la cavidad. Son estas ascitis que requieren un drenaje inmediato o el paciente no puede respirar. Otro dato importante a tener en cuenta es que nosotros también podemos dividir a la ascitis como no complicada, cuando lo único que tenemos es el líquido libre, no está complicada, no tiene síndrome hepatorenal. Lo único que encontramos es estadios iniciales de la cirrosis, donde el paciente tiene el líquido libre en la cavidad y nada más. Luego, ya cuando aumenta y tenemos una ascitis más severa, vamos a tener las complicaciones ya que da el volumen, aunque no esté infectada, aunque no tenga un síndrome hepatorenal, pero vamos a tener un volumen muy extendido. La ascitis refractaria ya se denomina así cuando es resistente a los diuréticos y cuando se punza, se evacúa, se le pasa albúmina otra vez, pero enseguida vuelve a formarse. O, esto es frecuente como ascitis refractaria, encontrarla en los tumores. Los tumores pueden tener ascitis refractaria por la severidad de la invasión peritoneal, formándose continuamente muchas zonas de lo que se llaman impactos peritoneales de tumores a distancia y generan la inflamación y la presencia de mucho líquido. Vamos a ver un caso y después vamos a volver a repasar. Este es un paciente, una cosa importante antes de ver el caso, que lo que hablábamos recién, que la paracentesis
se deben tomar por lo menos 50 mililitros y vamos a mandar 3 jeringas. Una la vamos a mandar, siempre acuérdense, cada vez que saquemos líquido del organismo, cada vez que nosotros hagamos una centesis, sea de la pleura, sea del peritoneo, sea del pericardio, vamos a sacar 3 líquidos, 3 jeringas. Una la vamos a mandar a ver, ahí me están diciendo que no se escucha. Voy de nuevo a ver si mejora la señal. A ver un segundo. Profe, yo escucho bien, no sé. Sí, bien. Sí, yo también. Yo también ¿Ahí se lo escucha escucho. bien? Yo también lo escucho. ¿Ahora? Sí, sí, está bien. Ahora Sí, se se venía escucha bien, escuchando ¿no? bien. Bárbaro, bárbaro. Bien, que siempre que saquemos, sacamos 3 jeringas. Una jeringa la mandamos al laboratorio para medir eso que pusimos al principio, a pedir lo que es proteínas totales, a pedirle la LDH, a pedirle la glucosa, a pedirle la albúmina. Y con eso podemos caracterizar si el líquido es un exudado o un trasudado. Eh, por eso es que eso nos permite ya hacer una primera aproximación. La otra jeringa la vamos a mandar al recuento celular, que nos digan si tiene polimorfonucleares, si tiene hematíes, si tiene que no sean polimorfonucleares, si tiene linfocitos. Y la otra la vamos a mandar a anatomía patológica para que ver si tiene citología de neoplasia. Esto también nos da lo que se llama el GASA, la diferencia entre las proteínas totales de la sangre y del peritoneo. Cuando tenemos proteínas menores en el peritoneo que en la sangre, tenemos lo que es un trasudado. Cuando las proteínas del peritoneo son mayores que la de la sangre, tenemos un exudado. Por esto se llama gradiente albúmino-citológico, porque yo mido las proteínas del plasma y mido las proteínas del líquido que extraje. Lo mismo se hace para el líquido pleural. Acá tenemos un cuadro que después yo les voy a compartir a los alumnos que cursan conmigo la presentación y después se la reparten. Algunas consideraciones de acuerdo si el líquido peritoneal está alto o si el líquido peritoneal está bajo. Pero vamos a hacer un ejercicio. Acá es un varón de 57 años con diagnóstico de cirrosis hepática, de origen alcohólico o enólico, lo mismo, acude de urgencias, con dolor abdominal de 24 a 48 horas de evolución y aumento del perímetro del líquido del peritoneo, digamos, el aumento del abdomen, lo que señala que tiene el líquido mucho más aumentado en un paciente que ya tenía previamente el diagnóstico de cirrosis y de ascitis. Lo que vemos que tiene una ascitis que venía siendo controlada con diuréticos, había tenido ya una peritonitis bacteriana espontánea en diciembre del 18, no estaba encefalopático, no registraba episodios de encefalopatía, tenía ya varices esofágicas diagnosticadas por endoscopia, pero nunca tuvo hemorragia digestiva alta, o sea, era un paciente habitualmente controlado. Estaba con espironolactona, con furosemida, un antibiótico profilaxis que a veces se pone para la profilaxis de la peritonitis bacteriana espontánea, que es la ciprofloxacina o norfloxacina, y usa un beta bloqueante que es propanolol cada 12 horas, porque eso genera menor flujo en la varices esofágica y disminuye la posibilidad de sangrado. Vemos el laboratorio, tiene una hemoglobina baja de 10, tiene 6.980 leucocitos, 75% de neutrófilo y está un poco plaquetopénico. Tiene un índice de coagulación de un ring de 1,3, con lo cual está bien. Y en el líquido acítico, fíjense que tiene, perdón, acá abajo, el líquido acítico tiene glucosa 74, casi la mía del plasma, 90 de la del plasma, LDH 187, proteínas 2 miligramos, tiene sí una neutrofilia muy importante y tiene un aumento muy importante de los leucocitos en el líquido. Tiene más leucocitos en el líquido que en la sangre, ¿sí? Fíjense, 6.000 en la sangre
1.300 acá mililitros y tiene un porcentaje de neutrófilos muy grande. El paciente, el resto de la sangre no vemos otra cosa nueva, pero tenemos un paciente que tiene líquido acítico con aumento de leucocitos. Está mal tipiado, son 13.000 blancos los que había en el líquido acítico. Con neutrofilia, con 2 gramos de proteína y que tiene glucosa normal, pero seguramente esa glucosa va a ir descendiendo. ¿Por qué? Porque las bacterias consumen glucosa y entonces yo tengo un líquido inicial, no tengo que repulsar a las 24 horas y ver qué pasó con ese líquido, si descendió más la glucosa, tiene una peritonitis bacteriana espontánea activa. Y acá les voy a mostrar un cuadrito que resume un poco qué puedo encontrar cuando pincho el líquido. La semiología del líquido acítico se completa no solo con las maniobras, sino con la paracentesis y la extracción del líquido. Y puedo tener que siempre la característica del color va a ser muy importante, si es amarillo claro, si es turbio, si es blanco, si tiene presencia de leucocitos, si tengo el diagnóstico diferencial, el recuento diferencial de los leucocitos, si tiene, lo que siempre voy a tratar de buscar es si tiene polimorfonucleares o si tiene linfocitos. Voy a ver cómo están las proteínas. Voy a ver cómo está este gradiente albúmino citológico de diferencia entre la albúmina de sangre y la albúmina del líquido acítico. Y voy a ver cómo está la glucosa. Con esto y después con una ecografía abdominal voy a poder caracterizar muy bien la ascitis. Pero acuérdense, como en todo proceso que nosotros estamos haciendo semiología, el interrogatorio ya nos da mucho dato. La característica del tiempo de evolución nos da datos. ¿Qué clínica tengo agregada? Si tiene fiebre, si tiene dolor espontáneo, si tiene insuficiencia respiratoria, si está ictérico, si tiene coluria, si tiene acolia, si además le palpo el vaso, si no llego a palpar el vaso por la gran tensión del líquido que tiene. El paso, ver si tengo signos de ascitis que sea desplazable o no. Le voy también a tratar como forma más importante de pensar que una vez que lo revisé, diagnostiqué que tiene líquido acítico, voy a buscar una jeringa, una aguja normal, una 58 con la que se ponen las intramusculares y hago una una paracentesis, pincho la panza y extraigo líquido acítico. Ese líquido acítico, ya cuando lo extraigo, el color me va a hablar mucho de la posibilidad de etiología. Y después le voy a pedir estos parámetros que dijimos: proteínas, LDH, presencia de leucocitos, albúmina y un recuento diferencial. Voy a mandar un líquido de anatomía patológica para que lo procesen y me digan si tiene células neoplásicas o no. Voy a poner un líquido en cultivo, por las dudas, si tiene una peritonitis bacteriana espontánea, a ver qué germen cultiva. Y con esto, acá me pregunta una compañera exactamente, la punción se hace en el lado izquierdo, se puede hacer un poco por encima de la fosa ilíaca izquierda, o haciendo que el paciente se incline si tiene ascitis libre, que nosotros ya tenemos un diagnóstico presuntivo, lo pongo de costado y pincho y voy a aspirar. Si llegué a pinchar un vasito y viene sangre, no pasa nada. La misma presencia del líquido va a hacer presión desde adentro y ese vasito deja de sangrar. No es que voy a hacer un hemoperitoneo por una punción. Si uso una aguja 58 de intramuscular que alcanza. Si tengo que drenar la ascitis porque tiene insuficiencia respiratoria, en realidad lo que voy a usar es un Avocat. Son las agujas de teflón, que tiene una aguja y arriba un catéter de teflón. Entonces voy a extraer la aguja y queda el catéter de teflón que no va a lastimar y no corro el riesgo de pincharle una víscera hueca. ¿Sí? Pero se hace del lado izquierdo porque el colon descendente, el colon sigmoide, está mucho más abajo que el colon derecho, que está más cercano a la pared. Pero si pongo al paciente en decúbito lateral y lo pincho, no pasa nada, tengo seguridad. Fíjense que
después que lo revisé, y cuando yo tengo una primer punción, tengo muchos datos. Eso casi siempre me termina dando el origen del líquido cítrico, al cual yo ya por interrogatorio tengo una presunción diagnóstica importante. ¿Sí? Entonces, cuando después charlemos en otro seminario o en los prácticos de hipertensión portal y hablemos de tumores abdominales, van a ver que volvemos sobre esta característica. Pero hoy le quisimos dedicar este seminario solo a citis por la importancia que tiene y porque en general en el periodo de formación los líquidos peritoneales son a veces los que uno primeramente punza. La primera maniobra generalmente invasiva que hacemos es una paracentesis, porque es muy necesaria para diagnóstico y también porque es una maniobra que se puede hacer con seguridad y con mucho menos complicaciones que si por primera vez voy a hacer una punción lumbar. ¿Sí? Entonces, esperen que les voy a poner el QR, así que hoy arrancamos directamente para que den el presente. ¿Lo ven bien ahí? Sí, profe, bárbaro. Bárbaro. Bueno, canense, gracias por la paciencia, por la ida y venida que tuvimos con él. Profe, perdón, una consulta. Te escucho. Quería saber si este es el único seminario de la semana o Sí, van a ver los otros días como normalidad. el viernes hay. El viernes hay seminario en el San Martín. Lo que no hay esta semana es seminario en el San Juan y seminario en la facultad. El viernes en el San Martín, el teórico de los viernes del San Martín se da. Listo, gracias, profe. Muy bien. Yo ahora les envío a los alumnos que cursan conmigo este y el de abdomen. Así ya lo tienen y después se lo reparten entre ustedes, ¿eh? Buenísimo, Dale, profe, profe. gracias. Muchas Muy bien. gracias. Gracias, profe. Muy bien. Chau, chau. Chau, chau, chau. Gracias. Profe.